Bueno, tiene sus Biblias ahí a mano. Les invito a abrir. Si alguien no tiene Biblia, por favor, compártale al que tiene al lado. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Gálatas. Por la gracia de Dios, hoy estamos finalizando esta carta. Preciosa carta. La verdad que en lo personal ha sido de mucho ánimo. Espero que para usted también lo haya sido. Si se perdió alguna de las predicaciones, están subidas en las redes. Ahí el hermano Santiago está haciendo el esfuerzo de subirlas. Yo sé que es un trabajo enorme porque tarda eso. Así que damos gracias que también se puede usar eso para su gloria. Bueno, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 11 hasta el final. Luego vamos a pedirle al Señor nos esté guiando a través de este estudio, ¿sí? Versículo 11 dice: mirad con cuán grandes letras os escribo, de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Nuestro Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. En esta mañana rogamos tu ayuda, que tu Espíritu Santo esté guiándonos al recorrer esta última parte de Gálatas. Señor, muchas gracias por la libertad y por la posibilidad que hemos tenido de exponerla a toda esta carta. Y rogamos, Padre, que no solamente quede en esta serie de reuniones, sino que las verdades que están escritas en esta carta sean notables en la vida de los creyentes, que tú santifiques a tu iglesia por medio de tu palabra. Tú salves, Señor, por favor, a aquellos corazones que no te conocen. Por favor, Padre, ten misericordia de esas almas. Ábreles sus ojos, muéstrales a Cristo. Rogamos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, voy a bajar un poquito, porque Darío es más alto que yo. Bueno, algo que los argentinos no estamos acostumbrados a pensar mucho es en nuestra muerte. Y principalmente en algo que se estila en algunos lugares, que son los epitafios. ¿Sabe lo que es un epitafio? Es una frase breve, contundente, que muchas personas eligen poner en su tumba o ahí en su lápida. Frases que son contundentes y que son definitivas para dejar un recordatorio incluso a los que quedan vivos, ¿no? Algunos han hecho algo de gracia en sus epitafios, han elegido alguna frase llamativa para dejarle a los vivos. Por ejemplo, y anduve investigando algunos, muy interesantes. El actor
y comediante mexicano, Mario Moreno, quizá alguno lo conoce como Cantinflas, dejó un epitafio con mucho humor que dice: parece que se ha ido, pero no es cierto. Frank Sinatra, lo conocen, cantante y actor, una de las principales figuras de la música del siglo XX, dice, y usó esta frase que algunos no es un versículo bíblico, pero algunos lo toman como si fuera un versículo bíblico. La frase es: lo mejor está por llegar. Es el que cantaba a mi manera, ¿no? Él vivió a su manera. No sé qué es lo mejor para Frank Sinatra. Molière, un dramaturgo francés, puso en su lápida: aquí yace Molière, el rey de los actores. Tenía un ego importante. El rey de los actores. En estos momentos hace de muerto. Y de verdad que lo hace muy bien. Mel Blanc, aquellos que ustedes veían Looney Tunes, ¿sí? ¿Se acuerdan de la voz de...? Lo que pasa es que nosotros la escuchábamos en español. La voz de Bugs Bunny, del Pato Lucas, del chanchito Porky. Pero el actor Mel Blanc era el que hacía las voces de todo eso. Y en su lápida puso: eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos. Pablo acá le escribe a los Gálatas, y si bien se considera que es una de las primeras cartas que escribió, Pablo a los Gálatas la escribió poco tiempo después de comenzar sus primeros viajes misioneros. Empezó a plantar las diferentes iglesias en Asia Menor. Pero vemos en la vida de Pablo, de principio a fin, este evangelio puro y no distorsionado, que es por lo cual lucha en esta carta a los Gálatas. A los Corintios le escribió en 1 Corintios capítulo 2: cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese sería un buen epitafio, ¿no? No me propuse saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. De manera similar, acá hay un buen epitafio. Lo leímos ahí en versículo 14. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El problema principal, que fue la ocasión para esta carta, es que hubo personas que violentaron el mensaje del Evangelio, lo deformaron, lo distorsionaron, le agregaron cosas de las ceremonias judías, principalmente la circuncisión, como medios, ¿no? Medios para justificarse delante de Dios. Esta gente no negaba a Jesucristo, pero sí le agregaba cosas, y eso es lo que Pablo lucha en toda la carta, de que Jesucristo es suficiente. La ley y las ceremonias se habían propuesto como cosas fundamentales para ser salvos. Y como dijimos, no se rechazaba la cruz, pero se decía que la cruz era insuficiente, que había que agregar algo para ser salvo. Y este es el asunto de Pablo. Cada vez que el Evangelio es olvidado o es deformado, pasa esto. Empezamos a distorsionar todo. Esto había traído problemas, había traído dudas sobre la autoridad de Pablo. Había confundido, incluso lo vimos en capítulo 2, había confundido a Pedro y a Bernabé, se habían ido tras estas cosas, habían confundido a la iglesia. Y vemos a Pablo con una ira santa debido a las consecuencias que pasa con esto de dejar de lado el Evangelio de la Gracia. Pablo habla de que los hermanos estaban teniendo falta de cordura, habla de insensatez, habla de la fascinación de los muchos miembros de estas iglesias que llevaron en el capítulo 3 y 4 a Pablo a hacer un recuento teológico de la importancia del Evangelio de la Gracia, para mostrarles cómo esto afecta en la práctica. Capítulos 5 y 6 vimos eso, cómo dejar de lado el Evangelio de la Gracia afecta en la práctica. La libertad en Cristo se había visto afectada. El entendimiento de la santificación se ve afectado cuando se deja de lado el Evangelio de la Gracia. Todas las prácticas de la iglesia, todas las prácticas, la conducta del cristiano, el trato con otros hermanos, el trato con los incrédulos,
todo se ve afectado cuando se deja de lado el Evangelio de la gracia. En definitiva, la vida de Cristo se había vuelto atrás a cosas sin valor delante de Dios. Y de ahí que en esta conclusión Pablo recuerda a los Gálatas lo que está en juego. Les recuerda lo que está en juego, el valor de la cruz. Y conforme uno le da valor o no, uno se ubica en la nueva creación o aún se mantiene, como dice en capítulo 1, versículos 3 y 4, en el presente siglo malo. Él saluda al principio y dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo. ¿Quién se dio? El Señor Jesucristo. Hoy lo cantamos, hoy bien nos traía la memoria y después vamos a hacer memoria de que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios y de nuestro Padre. Por esto el asunto definitivo de la vida del creyente es el Evangelio. El asunto definitivo, lo que nos lleva a tener una esperanza que afecta el presente. A tener, por usar otras palabras, un optimismo realista. Porque somos optimistas, claro que sí, porque tenemos una esperanza. Pero somos realistas también de que todavía estamos en este mundo. Esa es la idea del pasaje. El asunto definitivo de la vida del creyente es el Evangelio, lo que nos lleva a un optimismo realista, una esperanza que afecta el presente. Optimista porque en Cristo, como dice ahí, tenemos paz, tenemos misericordia de Él, tenemos la esperanza. Y realista porque aún estamos, mi hermano, estamos en este mundo caído donde proclamamos a este Cristo. A pesar de las luchas, lo proclamamos y lo vivimos porque este es el asunto que mueve la vida de los cristianos. No hay otro asunto, no hay otro motor. El amor de Cristo nos constriñe, y la palabra constriñe ahí en 2 Corintios 5 nos moviliza el Evangelio. Por eso, en primer lugar, versículo 11, es un asunto urgente, urgente. Versículo 11 dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Un autor dice: el final de esta carta tiene la misma dosis de seriedad, urgencia e indignación que el resto de la carta. Tal es así que Pablo tiene que tomar acá la pluma del escriba y poner en grandes letras lo que para él es el cierre y el asunto definitivo de esta carta y de su vida. El motor para escribir esta carta, como dijimos, fue la distorsión del Evangelio, los judaizantes queriendo agregar cosas al Evangelio. Entonces es un asunto grave y el tratamiento que Pablo le tiene que dar es un tratamiento quirúrgico. El Evangelio no es un picnic, no es una reunión. El Evangelio es la vida de Pablo. La vida de Pablo. Miren con cuán grandes letras. El texto acá, el versículo 11, no dice mucho más y no corresponde ser dogmático en qué significa estas grandes letras. No se sabe si es por alguna enfermedad en los ojos que Pablo pudiera haber tenido o algún problema de salud. Pablo acostumbraba a usar escribas que iban escribiendo lo que él dictaba, pero lo que sí es claro es este término que usa Pablo acá, mirad, al principio de la oración. Mirad, que apunta a los lectores y a los oyentes de esta carta a prestar atención. Presten atención en dos sentidos. Prestar atención a toda la carta, a todo lo que ha dicho, pero también presten atención a este final, porque esto amerita, porque esto resume el problema y enfoca el asunto definitivo de la carta, que es el Evangelio. Presten atención. Miren con cuán grandes letras. Presten atención. Porque Pablo, como dice en Romanos 1, 16 y 17, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es el tema de Pablo. Es el asunto de su vida. Es por aquello por lo que iba a dar su vida Pablo.
Pablo recién está comenzando sus viajes misioneros, pero al final de su vida él va a dar su vida por el Evangelio. Entonces el asunto de Pablo no cambió. Esta era su vida. Esta era su vida. Le dice a los Corintios, 1 Corintios 1:17, no me envió Cristo a bautizar. No que no sea importante el bautismo, pero fíjense lo que les dice. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Esto es lo principal. No con sabiduría de palabras. ¿Para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Para que no se vacíe de valor la cruz de Cristo. Esto es lo principal de su vida. El punto decisivo de toda la historia y de la vida de Pablo en particular ha sido la cruz de Cristo. Y desde ahí Dios está reuniendo a su pueblo, desde la cruz. Mirad, presten atención, dejen la mirada en este asunto porque el Evangelio y la cruz son determinantes. El Evangelio de la gracia y el valor de la cruz han sido acá comprometidos con estas ideas de los judaizantes. Y a lo largo de la historia, mi hermano, el Evangelio ha sido comprometido y es comprometido agregándole tonteras, agregándole cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Nada que ver. Nada que ver. Y muchos círculos cristianos lamentablemente se le agregan cosas al Evangelio o los cristianos están preocupados por cosas que decís, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio? Nada que ver. ¿Usted es creyente? ¿Usted es creyente? Pregúnteselo. ¿Soy creyente? Bueno, bien. Se me ha predicado el Evangelio tal como la Biblia lo describe. Dios me ha mostrado lo vil y lo muerto que estaba. Me ha dado arrepentimiento y fe para confiar solamente en la obra de Cristo, en su justicia, a favor de este miserable pecador. Si es así, amén. Amén. Porque es Dios el que ha obrado, ¿no? Como decía Darío hoy, los méritos son de Cristo, la gloria es de Dios. Uno no hace nada. Uno piensa que viene a la iglesia, pero muchas veces, lo hemos dicho, es Dios el que nos convoca y muchas veces Dios usa y orquesta estas situaciones para que uno se enfrente a la realidad del Evangelio. Es Dios quien obra. Ahora, ¿el Evangelio es el asunto de su vida? Ahí estamos hablando de otra cosa. ¿Es el tema que lo mueve permanentemente en su vida? ¿O el Evangelio ha quedado en el pasado? ¿Ha quedado en una oración, en una reunión, en un evento, en su bautismo quizá? Allá quedó el Evangelio. ¿El Evangelio es su tema y es su vida? Este es el asunto en mayúscula, es el asunto de los cristianos. No es un tema que limitamos por un feriado o por una fecha en particular. Ahora entró a la Anónima, está lleno de cosas de Navidad, o entra a cualquier lugar y los cristianos parecen como salir de debajo de las piedras en esta época. Pero no es un tema de una época, es la vida del cristiano, es el Evangelio. Es un tema, dice un autor, es un tema que predicamos, no que explicamos. Y es interesante porque predicar implica nuestra vida. Predicar significa publicar, hacer patente y claro con nuestra vida el Evangelio, no solamente con palabras o eventos. Es nuestro asunto, es el asunto que sin duda movilizaba a Pablo acá. Pablo no se había quedado solamente con el evento de Damasco. Recuerden, su conversión. Sí, lo citaba muchas veces como parte, pero no se quedó, él seguía predicando el Evangelio. Por eso es un asunto urgente para Pablo, pero en segundo lugar es un asunto controversial, versículos 12 y 13. Antes de hacer como una confesión de fe personal, a partir del versículo 14, acá Pablo quiere mostrar el contraste con estas personas que de manera controversial quieren deformar el Evangelio. Eso es lo que está pasando acá. Debido a la urgencia del asunto, es inevitable que este asunto se vuelva controversial. Esto no solamente en el ámbito de los incrédulos. Usted se puede enfrentar a alguien no creyente y se le puede volver algo complicado, sino principalmente dentro de los creyentes, dentro de las religiones
que dependen de las obras. Esto se vuelve controversial. El Evangelio para un no creyente, claro, es algo que necesita escuchar, pero muchas veces el religioso necesita escuchar el Evangelio, porque muchas veces en su vida, a lo largo de su vida, depende de sus obras. Y en esas obras se quiere, como dice ahí, agradar a la carne, buscar medios para hacerlo. Y muchas veces, como hacen esta gente, buscamos personas para agradar a la carne. Interesante lo que pasa acá. Porque dice versículo 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan, usaban a la gente para agradar a la carne. Entre los cristianos nos hacemos preguntas, a veces inocentes, pero ha pasado de preguntarnos cuántas personas se congregan en su iglesia. Parece una tontera, ¿no? Pero detrás de eso hay como un orgullo de decir, y no, en mi iglesia se congregan tanta cantidad de personas. ¿Qué tiene que ver eso con el Evangelio? ¿Cuántas veces ha leído toda la Biblia? En todo un año. Bien por ustedes, o sea, no son cosas malas. ¿Está estudiando formalmente en un seminario? No son cosas malas, pero fíjese cómo fácilmente podemos caer en eso de usar a la gente para agradar a la carne. No estoy en contra de estas cosas, obviamente, sino en contra de quienes usan estas cosas para agradar a la carne. Porque la frase, esa agradar a la carne, literalmente habla de lucir bien, parecer bien, mostrarse espiritualmente atractivo o cautivante. Hay personas sofisticadas que se muestran así, cautivantes, atractivos, y quieren agradar a la carne usando a la gente. Cuidado con eso. Así eran estos judaizantes. Centraban la atención en ellos y no en Cristo. Cuidado con eso. ¿A dónde está centrando la atención? ¿En usted o en Cristo? Pero estos no, estos buscaban su atención en ellos. Y dice ahí, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Claro, estas personas centraban la atención en ellos y así evitaban la controversia de la cruz. ¿Se da cuenta? Identificarse con Cristo, mi hermano, tiene un precio. Tiene un precio, lo sabía, ¿no? Cuando le predicaron de Cristo, cuando le predicaron el Evangelio, le dijeron, ¿no?, que había un precio. Que tenía que morir a usted. Bueno, si no se lo dijeron, quizá le hablaron de una gracia barata, de una gracia que dependía de alguna que otra reunión, de alguna oración que hizo usted en el pasado. Y dijo, no, usted ya es salvo, ya es un hijo de Dios, porque hizo una oración y nada más. Sí, venga a la iglesia, lea la Biblia de vez en cuando, pero nada más, como un añadido. Pero fíjese cómo el Señor Jesucristo en Lucas, capítulo 14, lo dijo muy claro. Y capítulo 14, versículo 26, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas. Algunos han llegado hasta ahí y lo han hecho. Dejan a sus familias de manera inconsciente, ¿no? Dejan todo, pero no dejan esta última parte. Y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Lo va a explicar al final Jesús. Pero dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros? Y da ejemplos, 2 ejemplos. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no puede acabarla, todos que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O qué rey, ahí está el segundo ejemplo, o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000.
Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y acá está la explicación. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, incluso su vida, no puede ser mi discípulo. Esta gente no quería padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Le han rechazado alguna vez por ser cristiano, por decir soy cristiano? ¿O es usted de esas personas que le gusta caer bien a todos, que quiere caer bien con todos y tipo re piola, quiere caer bien con todos? Bueno, Pablo no le caía bien a todos. Y tenga cuidado con querer caer bien a todos, porque eso lo va a comprometer. Lo va a comprometer a esto de esta necesidad de retroalimentar la carne con la búsqueda de quedar bien. Y lo va a comprometer con la verdad. El Evangelio se va a ver comprometido por querer caer bien con todos. Por eso Pablo advierte en Filipenses capítulo 3, versículo 18 y 19, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay gente, la cruz de Cristo es un asunto controversial, eso está diciendo Pablo, porque humilla nuestro ego, nuestra supuesta reputación frente al mundo, le quita valor a lo que nosotros le damos valor. La cruz de Cristo hace eso, reduce a nada los logros de nuestra vida. ¿Se ha preguntado qué cosas ha logrado en su vida? ¿Qué cosas ha logrado en su vida? Bueno, la cruz me dice, de todo lo que yo pienso que logré, la cruz me dice que son basura. Son basura. La cruz hace eso. Estos falsos cristianos en Galacia querían evitar ser perseguidos por causa de la cruz. Querían evitar ser burla de los incrédulos. Pero Pablo señala que el primer factor motivador de estos falsos maestros es el deseo de evitar la persecución. Ellos querían evitar la persecución. ¿Qué tenían? Temor al hombre. Temor al hombre. Eran esos terrenos de pedregales de la parábola, ¿se acuerdan? La parábola del sembrador, en donde la persecución dio evidencias de una fe falsa. ¿Por qué? Porque vino la persecución y se apartaron. Pablo está mostrando acá que hay cobardía en esta gente y que se suma a la hipocresía que fíjese en versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Hipocresía, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Son cobardes, son hipócritas porque quieren hacer esto. Fíjese cómo describe Pablo a esta gente en 2 de Timoteo. Se lo leo brevemente. 2 de Timoteo 3 dice, también debes saber esto, le escribe a Timoteo, que en los postreros días, en los días finales, vendrán tiempos peligrosos. A ver, no le está dando una opinión Pablo acá, le está dando una certeza. Vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y hablando de esas mujercillas, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, etc. Y fíjese el contraste, versículo 10, perdón, se los estoy leyendo, no los hice buscar. Versículo 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento,
como los que me sobrevinieron, y menciona Antioquía, Iconio, Listra, son las ciudades de Galacia. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, estos son todos los cristianos, porque todos los cristianos quieren vivir piadosamente, los verdaderos cristianos. Todos los que quieren vivir así, en Cristo Jesús, padecerán persecución. Padecerán persecución. ¿Hacia dónde está dirigiendo la atención de su vida? ¿Hacia Cristo? ¿O hacia usted mismo y está evitando la persecución? Diariamente, ¿hacia dónde la dirige? ¿Hacia su nombre? ¿Hacia su familia? ¿La atención está en sus quehaceres diarios? Y sus quehaceres diarios que son determinantes para que el universo siga funcionando. ¿Se da cuenta? ¿Hacia dónde dirige la atención? ¿O la atención está en aquel que merece toda la atención de nuestra vida? ¿Hacia dónde está? Ordenar la vida conforme al Evangelio entonces es un asunto controversial, porque le va a traer problemas con un mundo incrédulo que rechaza este Evangelio. Es urgente para Pablo, es controversial para Pablo, pero para Pablo y para cualquier cristiano también es un asunto satisfactorio. En tercer lugar, es un asunto satisfactorio. El asunto definitivo de la vida del creyente es el Evangelio. Y dijimos, esto nos lleva a un optimismo realista o una esperanza que afecta al presente. Y este pero del versículo 14, ahí en Gálatas 6:14, marca acá el contraste. Mientras los judaizantes se gloriaban en la carne, Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo. Es marcado el contraste. Y primeramente dos cosas para marcar en esta oración: el cambio de pronombre y la frase que es tajante: pero lejos esté de mí gloriarme. Pablo habla en primera persona, habla de él. Y lo que está diciendo acá es inconcebible para mí. Porque la frase esa, lejos esté de mí, es muy similar, es igual a la frase que en Romanos va a encontrar usted: de ninguna manera. Jamás de los jamases. Ni se te ocurra. Eso está diciendo. Inconcebible para mí gloriarme en otra cosa que no sea la cruz. Que no sea la cruz. Claro, como hombre natural, el no creyente, lo último que elegiría es gloriarse en la cruz. Porque para el incrédulo es tropiezo, es locura, pero la cruz me está mostrando mi estado desesperado. Eso muestra. La cruz muestra la bancarrota espiritual de una persona. Eso muestra. La cruz muestra mi locura, mi orgullo. Eso me muestra la cruz. Pero fue por medio de la cruz que Dios me mostró mi condición de pecado. Por eso Pablo se gloría en la cruz. ¿En qué otra cosa? Es ahí donde el Señor fue puesto en la cruz. Ahí donde el Salvador estaba entregando su vida por mí. Ahí en la cruz, ahí cumplió toda la ley. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Ahí viviendo sin pecado, ahí recibiendo el castigo de mi paz. Ahí el Señor Jesucristo en la cruz. Por eso Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz es... Nadie acá puede jamás reconocer la maravilla del glorioso amor de Dios en la cruz, a menos que también vea su propia inmundicia, como hoy decía Darío, y deseche todo su orgullo. La cruz de Cristo por eso es fundamental y es satisfactorio, porque es en esto que me glorío. Es lo único que necesito. Gloriarse es ese término que habla de satisfacción. Muchas veces se usa como algo negativo, como gloriarse, como alardear, ¿no? Como presumir de algo. Pero acá se refiere a un regocijo que representa
una alabanza. Esto depende del destinatario, ¿no? Gloriarse es bueno o malo, según el destinatario. Si su ego es motivo de gloriarse, o si Dios es motivo de gloriarse, claro, el término tiene dos connotaciones muy diferentes, ¿se da cuenta? La alabanza, este gloriarse, esta satisfacción de Pablo, siempre estuvo enfocada en la cruz de Cristo. Siempre. Siempre la cruz de Cristo era... Este es el único motivo legítimo de satisfacción del creyente. La cruz de Cristo. Es el único motivo de satisfacción legítimo. Pablo se gloriaba en la cruz porque Jesucristo es la fuente de justicia y aceptación delante de Dios. Dios no me acepta por, qué bueno que es usted en su vida diaria, qué buen ciudadano, qué amable que es, queda bien con todos. No. La cruz de Cristo es lo que me da aceptación delante de Dios. Es el fin de la frustración. Es el fin de la desesperanza de tratar de llegar a Dios a través de mis obras. Se acabó eso. Por eso la cruz es el símbolo supremo del Evangelio. Algo que ningún logro de uno puede llegar a ganar, ¿se da cuenta? Es la única religión del logro divino. Dios ha logrado todo. Dios ha logrado todo. Mi amigo, si usted no es creyente, deje de buscar la forma de agradar a Dios o de ganarse el favor de Dios a través de sus obras. Ponga su mirada en la cruz, ahí es donde Pablo se gloría, ahí es donde todo creyente puede descansar, ahí es donde, como el progreso del peregrino, ahí es donde dejó la carga de pecado. La cruz de Cristo, este es el asunto de Pablo, esta es la pasión de Pablo. ¿Qué lo apasiona a usted? ¿Qué lo apasiona en su vida? Bueno, deje de perder tiempo en pasiones temporales que no tienen nada que ver con la cruz de Cristo. Deje de perder tiempo. Por eso, a la luz de esto, Pablo puede decir, versículo 14, segunda parte, por quien, y está hablando de Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Y yo al mundo. La vida sin Cristo es una vida frustrada. Es una pérdida de tiempo. La vida sin Cristo, que responde y que sirve al sistema del mundo, es un desperdicio. Es un desperdicio. Pero la vida con Cristo puede decir esto que dice Pablo. El mundo ha sido crucificado para mí y yo al mundo. Y el sentido de la frase es que por medio de Cristo el pecador es librado del poder del pecado, del sistema del mundo, de la ley que lo condenaba. La frase, de hecho, podría ponerse en paralelo con lo que Pablo dijo en capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Está diciendo lo mismo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está. Claro, estoy crucificado con Cristo. Sin importar de qué manera el sistema del mundo tenga atrapado a una persona, mi amigo, mi hermano, el único escape para eso es la cruz de Cristo. El único medio satisfactorio para ser libre de esas cosas es la cruz de Cristo. No va a haber otro medio, sino va a seguir encadenado, atrapado, condenado, esclavo de este sistema. El único medio satisfactorio es la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo tiene el poder para hacer lo que la carne no puede hacer. La carne no puede hacer nada de esto. Sean sistemas legalistas o sean sistemas de libertinaje, no hay religión por obras que salve a nadie. No hay nada de eso. Ya lo ha dicho de manera similar en versículo 6 de capítulo 5. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Lo dijo de la misma manera. La circuncisión no vale nada, o sea, seguir
ritos religiosos, seguir ceremonias, cumplir con ciertas normativas. Eso no sirve para nada si no está el Evangelio. Pero tampoco lo otro. Pues hay gente que se jacta de, no, yo no soy religioso, yo no sigo normas, no sigo leyes, yo soy libre. Sí, pero no tengo el Evangelio tampoco. Entonces, eso está diciendo Pablo. Ni la circuncisión ni la incircuncisión valen algo. Sino, dice acá, una nueva creación. Si no, uno no ama al Señor y no ha nacido de nuevo, esto no vale nada. Y esa es la aclaración que Pablo hace acá, con esto de hablar de la nueva creación. Que es, la nueva creación es la obra de Dios. La obra de Dios por medio de Cristo. O sea, la única forma satisfactoria para tener comunión con Dios. La nueva creación es lo que Dios hace. Por eso, finalmente, punto número 4, es un asunto que deja marcas. Es un asunto que deja marcas. El Evangelio deja marcas. Versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces, según el contexto inmediato, versículo 15, esta regla es la única que delante de Dios da como resultado que una persona, al poner su confianza en el Cristo crucificado, ordena toda su vida desde este principio, desde la cruz, y anda por el Espíritu a partir de la cruz. Todos los que anden conforme a esta regla. La cruz de Cristo, que para el mundo es un símbolo de bajeza, de humillación, para el cristiano es el recordatorio de la victoria de Cristo. Esa mesa que ahora vamos a compartir, a celebrar, es un recordatorio de la victoria de Cristo. Para eso Cristo nos dice, hagan memoria de mí, para que no se olviden del Evangelio. Porque para el creyente es el único medio por el cual uno recibe paz y misericordia, como dice ahí. Todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia. Paz y misericordia. Dios no ha visto mis obras, no ha visto ninguna capacidad en mí, no ha visto nada de eso. Dios ha mirado la obra de Cristo. Dios ha mirado esta obra perfecta, que es suficiente, que es invaluable. Dios mira eso. Por eso la paz se refiere acá a una nueva relación que ahora el que es creyente puede tener con Dios. Eso no lo puede lograr nadie. Dios lo ha hecho por medio de Cristo. Y misericordia es otra cosa que Dios hace. Es remover mi pecado para que ahora pueda tener esa relación de paz. ¿Se da cuenta? Ya no hay condenación para el que está en Cristo. Esta nueva creación es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, claro, formado por un mundo gentil y un mundo judío. Y si bien hay distinciones naturales, no es que a usted se hace cristiano, el Señor lo salva y en su documento le cambia la nacionalidad. No, usted sigue siendo argentino o de la nacionalidad que sea. Pero acá está hablando de algo más. De algo más. En el día de gloria, allá nos vamos a ver todos. Nos veremos de toda tribu, lengua y nación alabando juntos a nuestro Dios. Precioso eso. ¿Se imagina? Tremendo. Cantando en muchos idiomas. Tuve una experiencia, esto es un paréntesis. Hace mucho que no hago paréntesis. Fui a una conferencia, mucha gente de muchos lugares, de Asia, de África. Impresionante escucharlos cantar. Algunos empezaron a cantar en su idioma, porque tenían el mismo inglés que yo tengo, el inglés de Tarzán, le digo yo. Malísimo. Y yo, bueno, los copié. Dije, claro, voy a buscar la canción porque por la melodía la entendía. Y busqué la canción en castellano para cantarla en castellano. Y precioso, y me acordaba de esto. De toda tribu, lengua y nación. Un día vamos a estar frente a nuestro Dios, todos los creyentes. Va a ser tremendo eso. A todos ellos y al Israel de Dios, dice. No voy a entrar en tecnicismos acá con el Israel de Dios. Hay muchas posturas, pero me inclino a ver por el contexto de la carta que se refiere a estos judíos creyentes.
diferenciándolos Pablo de los judíos incrédulos, porque evidentemente había judíos que siguiendo la circuncisión, siguiendo las ceremonias, no eran creyentes, estaban mostrando eso. Pero sí había judíos creyentes, claro, pero los otros no, estaban generando divisiones, estaban generando conflictos en las iglesias de Galacia, estos no eran creyentes. Y esos conflictos obviamente derivaron en esta carta, en cuestiones que acá Pablo dice que no quiere volver a discutir, cuando les dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas. Pablo no quiere volver a discutir porque ya hizo una defensa del Evangelio en toda la carta. Si tiene tiempo en su casa, en media hora puede leer toda la carta. En otras palabras, les está pidiendo a las iglesias acá, cuando reciban esta carta, que tomen en serio lo que Pablo está diciendo. Que tomen en serio lo que la carta dice y dejen de perder tiempo y esfuerzo en cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio y con la cruz de Cristo. Por eso les dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias. Presten atención, miren con cuán grandes letras os he escrito, presten atención a lo que toda la carta dice y dejen de perder tiempo. Porque este es un asunto urgente, es controversial, como han visto, pero es satisfactorio para el creyente. Es satisfactorio, es un asunto que en la vida de Pablo ha dejado marcas incluso. Ha dejado marcas. Los judaizantes se gloriaban en la carne de otros y dejaban marcas con la circuncisión, dejaban marcas en la vida de otros solo para llenarse de orgullo ellos. Pero Pablo estaba dedicado a lo único que vale la pena dedicarse y es el Evangelio. Claro, esto le iba a provocar persecuciones, azotes, marcas de persecución. Marcas de persecución, pero a Pablo no le importaba esto. A Pablo, bueno, ya lo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, entonces no me importa, porque en definitiva nada más importa para el creyente. ¿Por qué? Porque el creyente en lo único que se gloria es en la cruz de Cristo. Pablo no se cansaba, como les dijo en versículo 9, no se cansaba de hacer el bien para el que había sido llamado, y no le importaban las marcas en sí. Va a haber marcas. Si usted es un creyente verdadero, un creyente fiel al Señor, y lo sigue, va a tener marcas. No es color de rosa. El Evangelio no es color de rosa. Va a tener marcas. Pero a Pablo no le importaban, sino que todo lo que buscaba Pablo es que todo apuntara a la cruz y a exaltar a Cristo. Fíjese cómo lo dice. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo mis marcas. No, dice las marcas del Señor Jesús. Las marcas no son de Pablo, ni siquiera apuntaba a su ministerio. Él no menciona acá, no, miren lo que me hicieron en Listra, en Iconio, en Antioquía. Estas son las marcas del... No. Él apuntaba a que toda la gloria fuera para el Señor Jesús, las marcas del Señor Jesús. Y termina de manera preciosa con este saludo, versículo 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Claro, personalmente yo leía el 17 y el 18, y creo que a algunos hermanos se los había comentado. Para mí Pablo seguía enojado. Como que Pablo dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias. Como que estaba enojado. No quiero ver. Pero el saludo final me cambió la perspectiva de eso. Sin duda, porque el saludo final muestra otra cosa. Claro, puede ser que el asombro de dejar de manera temprana el Evangelio le hubiera generado, y de hecho la carta lo dice, las desviaciones. Pero acá de manera hermosa, recordando con cariño que quienes son creyentes, en primer lugar son hermanos. Son hermanos. Que quienes son creyentes lo único que necesitan para ser creyentes es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Y que esa gracia es la que sostiene la vida de los creyentes. Y no solo la sostiene, sino que los fortalece espiritualmente. De nuevo, muestra que el foco no está
en los rituales, en las ceremonias, en las cosas externas, sino que les dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. O sea, pasa por una cuestión de la parte interior del ser humano, del creyente. Dios obrando espiritualmente en la persona, en esa libertad y capacitación por medio del Espíritu Santo. El sello que Dios ha dado a todos los que en arrepentimiento y fe van a la cruz. La cruz, el símbolo que representa acá para Pablo el asunto definitivo, no solo de la carta, sino de la vida del cristiano. Por eso, para finalizar, mi hermano, no suavice el Evangelio. Por favor, no lo suavice. El Evangelio es algo urgente, es algo controversial, es satisfactorio para el creyente, pero le va a dejar marcas. Por eso no lo suavice. Tenga cuidado de no comprometerse cuando los principios del Evangelio están en juego. Cuidado. Practique lo que predica. Padezca por causa de Cristo. Padezca. Padezca porque no se nos ha, Filipenses, ¿no? Dice que se nos ha concedido a los creyentes no solamente creer en Él, sino también padecer por Él. Son dos cosas que van de la mano. Van de la mano. Pero la cruz de Cristo es nuestra única gloria. Por eso dijimos que es la esperanza que afecta al presente. Es una esperanza que afecta. Y esta es la regla de gratitud de todo cristiano. La cruz de Cristo. Me glorío en Jesucristo. Me glorío en Jesucristo. Quien con su sangre pagó todo. Y ahora vivo para Él. Esta es la regla de gratitud de todo cristiano. Termino con una breve, muy breve historia. Edward Mote era un pastor, no sé de qué denominación era, pero era en Inglaterra. Falleció ahí por el siglo XIX. El hombre lo apreciaban mucho en su iglesia, era muy querido. Incluso la iglesia, los hermanos le ofrecieron, yo no sé cómo se manejaban, pero le ofrecieron regalarle el lugar de reunión, o sea, el edificio de la iglesia, regalárselo, porque aparentemente tenía su casa ahí. Pero él no lo quiso. Él les dijo, solamente déjenme el púlpito, pero cuando deje de predicar a Cristo, sáquenme de ahí. Cuando deje de predicar a Cristo, sáquenme de ahí. El hombre también se dedicó a escribir canciones. Y fue el que escribió, la deben conocer, La roca de mi salvación. Un himno muy... Pero y quiero leerle solamente para terminar lo que dice esa canción. Dice: segura mi esperanza está en la justicia de Jesús, y mis pecados expiará el sacrificio de su cruz. La tempestad jamás podrá su dulce faz de mí ocultar. Su luz gloriosa en mi alma está, en Él confío sin cesar. En sus promesas confiaré, en medio de la tentación. Ya salvo soy, en Él hallé la roca de mi salvación. Cuando ante Dios y el juicio esté, confiado Cristo me hallará, pues su justicia dándome sin mancha me presentará. Y el coro dice: Jesús será mi protección, la roca de mi salvación. Vamos a orar. Gracias por Jesucristo. Tu iglesia, tus hijos,
lo único que podemos decir es eso. Gracias por Jesucristo. Gracias por permitirnos ver a lo largo de esta carta el glorioso Evangelio de la Gracia y ver a Cristo una vez más y afirmarnos en Él una vez más y tener la confianza que podemos tener los creyentes en Cristo. Muchas gracias, porque cuántas veces necesitamos los cristianos recordar las verdades de la cruz, las verdades del Evangelio, para seguir creciendo en ti, Señor. Muchas gracias por Jesucristo, porque es quien ha logrado la reunión de tu pueblo, Señor, salvar a pecadores, para ahora servirte con esta esperanza cierta de que en aquel día nuestro Señor Jesucristo será nuestra protección, la roca de nuestra salvación. Y eso mismo, Padre, pedimos misericordia por aquellos que no te conocen, o que han creído toda su vida que eran cristianos, pero no conocen y no aman a esta roca de su salvación. Dales la fe que necesitan, dales el arrepentimiento para correr al único lugar en donde van a encontrar protección, perdón de pecados, vida eterna, que es en la cruz de Cristo, Señor. Muchas gracias por Gálatas, porque nos ha edificado como iglesia y porque cada domingo hemos tenido la posibilidad de presentar a Cristo y a este crucificado, porque este es nuestro tema, es nuestro asunto. Y pedimos, Padre, por favor, ayudes a tus hijos, a cada uno de nosotros que mañana lunes y toda la semana, Padre, nos ayudes a recordar estas verdades a fin de no perder nuestra mirada, nuestro foco, nuestra esperanza, que es cierta, es ciertísima en Jesucristo. Y que al mirar a Cristo podamos seguir haciendo el bien en este mundo, esperándote de esa manera, no cansándonos, no desmayándonos, fortalecidos por medio de tu Espíritu Santo. Padre, que podamos acudir a la única fuente confiable que tenemos los creyentes, que es tu palabra, que todos los días vayamos a ella y te pidamos, por favor, muéstrame a Cristo. Es lo único en lo cual nos podemos gloriar, es en lo único en lo cual podemos encontrar satisfacción. Padre, nada de este mundo puede compararse a lo que significa para el creyente la cruz de Cristo. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por la seguridad que nos das de que tu Espíritu Santo va a obrar eficazmente en la vida de los creyentes para seguir santificándolos. Y si hay personas que acá no te conocen, Señor, te pedimos nuevamente, ten misericordia, por favor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.